nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a conocer todo sobre las siliconas. Muchísimas personas me habéis estado preguntando si realmente las siliconas son seguras, qué pueden hacer por nuestra piel, por nuestro cabello, si realmente podemos obtener beneficios, si pueden llegar a ser perjudiciales o no. Así que en este vídeo vamos a hablar en profundidad de qué son las siliconas, qué propiedades tienen, los tipos de siliconas que podemos encontrar en nuestros cosméticos, cómo identificarlas en el listado de ingredientes y realmente conocer si realmente son seguras y si vale la pena su uso en nuestros cosméticos. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Empezamos! Como ya sabemos, en internet podemos encontrar muchísima información acerca de las siliconas y nos puede generar un poco de dudas, ya que realmente en algunos sitios nos dicen que son seguras, que no habría ningún tipo de problema si las utilizamos, mientras que por otro lado nos pueden llegar incluso a decir que son tóxicas. Así que lo primero que vamos a hacer, lo primero que vamos a hablar es si realmente son seguras. Y es que todos los activos que podemos encontrar en nuestros cosméticos tienen que estar tanto en el reglamento de los cosméticos como también en la ECA, la European Chemicals Agency. Así que si alguna vez tenemos alguna duda sobre alguno de los ingredientes, podemos ir tanto al reglamento de los cosméticos para ver si está aprobado en el listado de ingredientes que se pueden utilizar en nuestros cosméticos, y también podemos ir a la European Chemicals Agency, a esta agencia de químicos, en la que podemos ver el estatus actual de cada ingrediente. ¿Qué es lo más importante de todo esto? Tenemos que tener en cuenta que todos los ingredientes que utilizan nuestros cosméticos han sido aprobados por el Reglamento Europeo de los Cosméticos. Esto quiere decir, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, esto quiere decir que se pueden utilizar en nuestros cosméticos porque son seguros. A partir de aquí nos vamos a la European Chemicals Agency, donde podemos encontrar que muchos de nuestros ingredientes están siendo evaluados para ser unos posibles sospechosos disruptores endocrinos, para ver si realmente pueden aportar algún tipo de toxicidad, etc. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que aunque se esté posiblemente sospechando de que puedan ser algunos disruptores endocrinos, etc., no estoy hablando únicamente de siliconas, hablo de ingredientes en general, simplemente se está evaluando si lo son o no. Eso no implica que lo sean. Así que siempre que un producto tenga alguno de los ingredientes que están aprobados en el reglamento, han demostrado su seguridad. Independientemente de esto, en la European Chemicals Agency lo que hacen es verificar mediante más estudios, etcétera, si realmente puede haber una correlación con una disrupción endocrina, con un problema de patotoxicidad, etcétera, con respecto a ese ingrediente. Si después de todos los estudios se decreta que algún activo, algún ingrediente realmente puede estar asociado a una posible disrupción endocrina, este ingrediente ya no se deberá utilizar en nuestros cosméticos y todos los lotes de todos los productos que contengan este ingrediente serán retirados. Por lo tanto, siempre que ahora mismo vayamos a un supermercado, compremos de alguna marca, vayamos a una perfumería, etcétera, y tengamos nuestro cosmético, todos los ingredientes que contengan tienen que ser seguros porque han sido aprobados y ha podido ser comercializado este producto. Dicho esto, todos nuestros cosméticos, todos los ingredientes son seguros. Lo que es independiente es realmente qué puede hacer por nuestro cabello, por nuestra piel, algunos de los ingredientes, y si realmente actualmente algunos puede ser que se esté sospechando de que sean disruptores endocrinos, por ejemplo, pero no implica que lo sean, simplemente se está estudiando si realmente pueden serlo o no. Así pues, y dicho esto, todas las siliconas serían seguras, todas las siliconas que sean aptas para la comercialización de nuestros cosméticos, que serían las que nos encontramos en nuestros cosméticos habitualmente. Sabiendo esto, vamos a conocer un poquito qué son las siliconas, cuáles son sus propiedades y los diferentes tipos de silicona que podemos encontrar en nuestros cosméticos, ya que justamente estos tipos de siliconas van a ser muy importantes para que sepamos cuál escoger mejor según también sea nuestro tipo de cabello. Y vamos a hablar un poquito de esta posible oclusión que pueden provocar algunas de siliconas, por ejemplo, en nuestro cabello, para que veamos un poquito qué consecuencias puede tener al utilizar productos que contengan ese tipo de siliconas en concreto. Pues bien, las siliconas son unos polímeros, es decir, unos compuestos simples que se han ido uniendo formando una cadena, y lo fundamentalmente que tienen más característico es que contienen silicio y oxígeno. A partir de aquí podemos tener diferentes radicales que nos van a formar todas las diferentes siliconas que podemos conocer y que ahora mismo se utilizan en nuestros cosméticos, etcétera. Y lo más interesante son las propiedades y objetivos que buscan las siliconas, y es que, como ya sabemos, las siliconas pueden actuar de muchas maneras diferentes, como emulsionantes, haciendo por ejemplo que las mezclas entre líquidos no miscibles como el agua y el aceite sean estables. También pueden actuar como emolientes, suavizando nuestro cabello o nuestra piel según si son cosméticos capilares o cosméticos faciales. Y también algo muy interesante, y es sobre todo en la cosmética capilar,
que pueden actuar justamente protegiéndonos de los agentes externos, siendo así muy importante para poder prevenir así el encrespamiento, para ayudarnos justamente con este efecto acondicionador, y también se utiliza muchísimo en aquellos protectores capilares porque justamente forman esta película protectora frente a los agentes externos. Lo que nos surge aquí un poco la duda es justamente con esta película si vamos a conseguir unas consecuencias negativas al estar utilizando siliconas que nos formen esta película en nuestro cabello. Y es aquí donde tenemos que entrar en ver los diferentes tipos de siliconas que podemos encontrar en nuestros cosméticos, ya que podríamos distinguir tres grupos fundamentales que van a ser muy determinantes a la hora de decidir cuál utilizar según sea nuestro tipo de cabello, nuestro tipo de piel, y ver un poquito qué podemos obtener si utilizamos un tipo de siliconas u otro. Lo más importante es saber un poquito identificar una posible silicona en nuestro INCI, en nuestra composición de nuestro cosmético. Y habitualmente van a contener la palabra meticone. También vamos a encontrar una palabra relacionada con siloxane. Os voy a dejar por aquí un poquito las terminaciones que suelen tener las siliconas en nuestros cosméticos. Tenemos que tener en cuenta que no todas las siliconas van a tener estas terminaciones. Voy a ir poniendo ejemplos según los tipos que vamos encontrando, pero fundamentalmente vamos a encontrar tres tipos de siliconas, fundamentalmente tres grupos en los que podemos englobar todas las siliconas de nuestros cosméticos, que sería por un lado las que son solubles en agua, las que no son solubles en agua y las que son volátiles. Vamos a ir viendo cada grupo, cuáles pertenecerían a cada grupo para que veamos un poquito estas terminaciones, etcétera, y cuáles son las diferencias que tienen entre estos tres grupos. Empezamos hablando del primer tipo, que serían las siliconas que son solubles en agua. Como bien indica su nombre, son solubles en agua, por lo tanto, aquí habrá una diferenciación si lo utilizamos en productos que tengamos que retirarlos, que requieran aclarado, con respecto a los productos que no requieran aclarado. Si este tipo de siliconas las encontramos en productos sin aclarado, así que no las retiraremos con este agua, sí que permanecerán en nuestro cabello. Os voy a dejar por aquí un poquito qué tipo de silicona, cuáles serían estos ingredientes que serían este tipo de siliconas que son solubles en agua. Tenemos que tener en cuenta que aunque empiezan por PEG, no todos los PEG son siliconas. Esto es bastante importante. Tenemos que tener en cuenta estas terminaciones que hemos visto anteriormente con respecto también a añadir este PEG. Os voy a dejar por aquí un poquito las más comunes que se suelen utilizar en nuestros cosméticos y, como he comentado, muy importante, si las retiramos con agua, si son con productos enjuagados, así no, así son productos sin aclarado. En segundo lugar encontraríamos las siliconas insolubles, las siliconas que no son solubles en agua. Estas son las siliconas que más comúnmente encontramos en nuestros cosméticos, como podría ser la dimeticone, la amodimeticone. Son las siliconas que solemos encontrar en muchísimos de nuestros cosméticos, y estas son las que podrían generar algo más de controversia con respecto a los efectos que puede causar a nuestro cabello, ya que no son solubles en agua, son las que más se pueden depositar en nuestro cabello, y es por esto que muchísimos de los productos, cuando utilizamos que tienen estas siliconas en nuestro cabello, por ejemplo, sentimos que nuestro cabello queda algo más apelmazado, sentimos que no queda tan suelto, sentimos que pierde un poquito el volumen, y es justamente al ir acumulándose en nuestra fibra capilar cuando podemos sentir este efecto. También tenemos que tener en cuenta que este tipo de siliconas tendríamos que utilizar unos productos con unos buenos surfactantes, con una buena proporción de surfactantes, para asegurarnos de poder retirarlas así nuestro cabello y que no quede nuestro cabello con esta sensación de estar apelmazado, etc. Añadido a esto, también tenemos que tener en cuenta que con este tipo de siliconas podemos sentir que nuestro cabello está muy bien, sentir que nuestro cabello de repente está mucho más suave, que tiene mucho más brillo, etc. Pero estaríamos encubriendo un poquito una realidad, y es que si nuestro cabello está dañado pero estamos utilizando este tipo de siliconas, al final, al tacto de nuestros dedos, al tacto de nuestro cabello, vamos a sentir que nuestro cabello está mucho más suave, etcétera, pero nuestro cabello no se ha regenerado, no ha mejorado. Simplemente es una falsa sensación que podríamos tener de que nuestro cabello ha mejorado. Por último tendríamos las siliconas volátiles. Estas son las que menos permanecen en nuestro cabello y empezarían con la palabra ciclo, también añadiendo estas terminaciones que hemos visto anteriormente. Así pues, estas siliconas sí que serían más ideales para aquellos cabellos más finos, etcétera, ya que sí que es cierto que estas siliconas, al ser volátiles, no permanecerían tanto tiempo en nuestro cabello y no daría este aspecto de ser apelmazado, de estar un poco, de haber perdido este volumen, etcétera. Así pues, y en conclusión, haciendo un balance global con todo lo que hemos visto, ¿realmente las siliconas son seguras? ¿Deberíamos de preocuparnos si utilizamos cosméticos que contengan siliconas en su composición? Como he comentado al principio, las siliconas han demostrado su seguridad para haber podido ser aprobadas y aparecer en el reglamento de los cosméticos. Es cierto también que tenemos que tener en cuenta estos tres tipos que podemos encontrar de siliconas, ya que va a depender muchísimo del tipo que estemos utilizando de silicona y también del producto. Si es un producto sin aclarado, si es un producto con aclarado, va a poder interferir muchísimo en cómo queda nuestro cabello cuando utilizamos estos productos, estas siliconas
en nuestro cabello. Así que sí que es cierto que hay muchas personas que les gusta muchísimo cómo queda su cabello tras estar utilizando siliconas, sí que lo sienten mucho más suave, sí que sienten que realmente les gusta muchísimo, así que sí que en ese aspecto tengo que decir que no tienen que tener ningún tipo de preocupación con respecto a que sean seguras, ya que todas las siliconas que se estén utilizando en estos cosméticos deben haber demostrado la seguridad. Dicho esto, sí que es cierto que muchas de estas siliconas pueden provocar que nuestro cabello quede algo más apelmazado, pueden justamente esta película que forman sobre nuestro cabello puede justamente conseguir que nuestro cabello pierda un poquito este volumen, que quede algo más apelmazado y puede que realmente los resultados que estemos buscando no sean los adecuados. Lo más importante también es saber qué queremos utilizar para nuestro cabello. ¿Estamos utilizando nuestras siliconas en nuestros productos capilares para sentir que nuestro cabello está mucho más suave? Podemos utilizar así, si realmente queremos aportar suavidad a nuestro cabello, otro tipo de activos que sean emolientes, que no puedan tener esta capacidad oclusiva. Realmente tenemos un sinfín de opciones, pero sí que quería justamente hacer este vídeo para aclarar un poquito el tema de la gran preocupación con respecto a la seguridad de las siliconas. Así que ahora que ya hemos visto todos los tipos de siliconas que existen, que hemos visto estos tres grupos y que realmente sí que son seguras, sí que es cierto que aquí ya es una decisión totalmente personal si queremos utilizar productos que contengan siliconas o no. Espero como siempre que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Espero que haya quedado muy claro este tipo de siliconas que podemos encontrar. Espero que con los ejemplos os sea mucho más fácil poder encontrarlas así en el listado de ingredientes, y si os gustaría que hablara sobre cualquier otro tipo de activos que podemos encontrar en nuestros cosméticos, cualquier ingrediente, etcétera, también sabéis que podéis dejármelo aquí en los comentarios. Ya sabéis que si os gustaría que analizara productos, que hiciera comparaciones, si hay algún cosmético que justamente os incite un poquito más de curiosidad, saber si realmente podría aportarnos muchos beneficios, etcétera, podéis dejármelo todo aquí en los comentarios. Y ya sabéis que para dudas algo más personales e inquietudes podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí, que yo siempre que tengo un ratito intentaré contestaros lo antes posible. Y como siempre, a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!